tema de hoy es el desarrollo urbano y la vivienda. Vamos a conocer distintos programas impulsados desde el Estado, pero sobre todo una experiencia absolutamente transformadora en una villa bonaerense. Un proyecto de urbanización, pero también una experiencia social, participativa, inclusiva, que cambió la vida de miles de personas y hoy se replica en distintas villas y asentamientos de la Argentina. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, urbanización, vivienda, inclusión y desarrollo social. La exitosa experiencia de Villa Palito en el Partido de la Matanza. El rol del Estado y la participación de los vecinos a través de cooperativas como elemento clave. Las agencias de desarrollo local y la responsabilidad social. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Puerto Madero como experiencia de intervención urbana reconocida internacionalmente. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Villa Palito, en el Partido de la Matanza, cuenta con 10.000 habitantes. Allí se llevó a cabo una verdadera transformación urbana y social en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, a través de cooperativas de trabajo. Nos cuentan esta experiencia Germán Nivelo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Juan Enríquez, referente de Villa Palito. Palito es una villa histórica dentro del Partido de la Matanza. En el año 2001 tuvo un problema de hacinamiento dentro del barrio, donde se armó todo lo que es una organización social. Y en el 2002 llega un programa, el programa Promeva, que es un programa de mejoramiento de barrio, que en ese momento teníamos como intendente a Alberto Balestrini. Ese día, en ese 2004, Néstor Kirchner dijo que anunciaba un plan de lo que era un techo más trabajo para todo el país y que era un lugar donde tendríamos que armar 7 cooperativas en este lugar para que se pueda llevar adelante la transformación de la misma gente. Se hicieron más de 1.100 viviendas. Se mejoraron porque no solamente se hacen viviendas nuevas, sino se hace mejoramiento de vivienda, mejoramiento del hábitat, infraestructura urbana. Se han hecho centros integradores comunitarios, más de 3 SIC, que si se han recuperado viviendas, porque las viviendas que son recuperables se le hacen mejoramientos y aquellas que no son recuperables son donde se relocaliza y se hacen viviendas nuevas. Se han hecho aperturas de calles, iluminación de espacios públicos, recuperar espacios públicos donde también son lugares de encuentro de la comunidad, a veces muy importante, una canchita de fútbol o una plaza. Se han hecho infraestructura, cloaca, agua, que también está muy relacionado con la salud, no solamente con el mejoramiento del hábitat. Es decir, lo que es educación, lo que es salud y lo que es obra pública tiene un estrecho vínculo entre sí porque ayuda en todo sentido. Una vez que llegó el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros aprendimos a discutir la política y entendimos que era una transformación. Entendimos que era la inclusión y nos dimos cuenta que en este programa nuevo que salía de cooperativas y que nosotros éramos los responsables de poder transformar nuestras casas y transformar nuestro barrio, entendimos el mensaje de él que fue armen cooperativas, nosotros le damos la herramienta como Estado, pero ustedes son responsables de que esto se pueda llevar adelante. Nosotros ahí entendimos que estas políticas, entendimos la inclusión, entendimos que éramos parte de esta transformación que venía adelante con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? El arquitecto Alfredo Garay es un referente en políticas públicas urbanas. Con él hablamos sobre la utilización del suelo urbano, la responsabilidad social que implica y el rol tanto del Estado como del sector privado. Hay un tema que en este momento es muy importante y está en discusión, que es la ley de suelos, ¿no? Es decir, porque la utilización del suelo y del territorio tiene una hipoteca social, como han dicho los papas y como ha dicho, digamos, y como decía la Constitución del 49, es decir, que a la propiedad privada le anteponía una función social. Hoy Brasil y Colombia han incluido en sus constituciones este compromiso social, digamos, de la propiedad, compromiso social y ambiental. Y por lo tanto, digamos, ciertas nociones, por ejemplo, respecto del dominio del suelo, de la utilización, de la explotación, que suponen, digamos, parámetros de mayor racionalidad. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de una responsabilidad social. Hoy en día, producir el suelo urbano supone unos costos que un obrero no puede pagar.
Por lo tanto, quiere decir que la producción de suelo accesible a los sectores populares supone una interacción entre el sector público y el sector privado en proyectos de urbanización donde se valorice suelo, pero a la vez se valorice suelo accesible, digamos, a sectores populares. Entonces, esto, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ha sido muy discutido en este último tiempo, porque se sanciona una nueva ley de hábitat social que justamente establece una serie de parámetros de contenido social que hace que los countries y los barrios cerrados empiecen a tener, digamos, ciertas regulaciones y a la vez tengan que contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones de acceso al suelo urbano de los sectores populares. Y en este sentido también establece nuevas regulaciones para proyectos de organizaciones sociales, de proyectos populares, incluso de intervención del Estado, de cómo va a ir organizando la inversión acompañando la evolución de un barrio. Ahí me parece que aparecen estos temas de compromiso social, es decir, porque quiere decir que el sector privado tiene que asumir, digamos, una cierta discusión, una cierta evaluación de cuál es, digamos, una renta razonable, ¿no? Y, digamos, poner en duda si la noción de maximizar la rentabilidad es la mejor opción desde el punto de vista social. Urbanización, vivienda, saneamiento, contención e inclusión social son elementos de la experiencia en Villa Palito La Matanza, como resultado de las políticas públicas implementadas hace una década. Seguimos conociendo esta valiosa experiencia. La experiencia de Villa Palito y el trabajo de la Secretaría se dio desde el año 2004, que es hacer participar al vecino de su propia, que está en su propia realidad y sabe lo que necesita. Es escuchar, y esto es un ida y vuelta. Son las herramientas que puede ofrecer el Estado y tomar las herramientas que puede ofrecer la sociedad y el cooperativista, como es la mano de obra. Uno vuelca capacitación, no solamente le queda la casa hecha, sino un oficio desarrollado. Y bueno, eso es un capital laboral que le queda al cooperativista. Yo creo que hay muchas transformaciones dentro de la vida nuestra, en nuestro barrio, que se sintió la transformación, ¿no? La posibilidad de la urbanización hace que uno tenga una parcela y una casa donde tenga lo que es la iluminación y la ventilación, que por ahí pasaron, en el caso mío, 30 años y que yo no la conocía. La otra de poder tener el agua continuamente. Nosotros teníamos ya estábamos acostumbrados que el agua, por ahí había meses que no teníamos agua, y en el caso de la luz también. Otra de las transformaciones que vivimos también es el asfalto. Y así también tenemos el club. Tenemos un club también que fue una transformación donde los chicos practican el deporte, el fútbol y muchísimas, ¿no? Me parece que el desarrollo de Palito, la urbanización, después de llevar más de 1000 viviendas adjudicadas a los vecinos, que me parece eso también muy importante, que el Estado nos dio la posibilidad y la responsabilidad de que nosotros podamos trabajar con los vecinos, que los vecinos elijan el lugar donde quieran estar, que los vecinos elijan a los vecinos que quieran tener. Entonces fue un proyecto muy participativo, que nosotros nos sentimos parte y actores de eso junto con el Estado, ¿no? Que siempre hablamos de la articulación. Y me parece que Palito es un proyecto para tenerlo en cuenta, que tiene todas las características de que las cosas que se veía imposible de llevar adelante se puede, ¿no? El balance es muy positivo. La presidenta estuvo hace poco inaugurando el total de las viviendas de Villa Palito y ya dijo que quería un Villa Palito en todo el país. Es decir, lo que hizo es el ejemplo de esta urbanización a través de cooperativa y replicarlo y buscar la demanda que la tenemos y empezar a organizar para que esto dé los frutos que dio Villa Palito, ¿no? En La Matanza viven 1.800.000 personas. Sobre la responsabilidad social desde el municipio y en relación a las mejoras urbanas, consultamos al secretario de Producción, Jorge Devesa. La municipalidad tiene un rol clave en todo el tema de la responsabilidad social del Estado. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la asistencia a toda la comunidad de los distintos sectores del Estado municipal hacen al rol central del Estado en su responsabilidad social. Es decir, desde el área de salud, desde el área de educación, desde el área de la asistencia a la tercera edad, a los jóvenes, a la minoridad. El distrito tiene una amplia cobertura a todos los sectores
poblacionalmente más desprotegidos, porque ese es su sentido esencial, así que la responsabilidad social del Estado está presente en La Matanza como en pocos lugares. Nosotros tenemos experiencias notables en cuanto al trabajo conjunto entre el municipio, la comunidad local, las organizaciones y el Estado, como por ejemplo el de los que permitió llevar el agua corriente a casi todo el distrito, que durante décadas no lo tenía, como las cooperativas Más Agua, Más Trabajo, y también las experiencias, por ejemplo, de autogestión o de construcción compartida de las viviendas populares en los asentamientos, como el caso de Villa Palito, Barrio Almafuerte, donde las viviendas son construidas por sus propios habitantes. Eso genera claramente mano de obra y producción local, casi todos los insumos son comprados localmente, también desde ya una mejora notable en la autoestima por parte de los habitantes de esos lugares, ya que ellos mismos están generándose sus propios lugares de vivienda y a su vez trabajando ellos mismos ahí, ¿no? Las agencias de desarrollo local pueden ser muy importantes para propiciar acciones de responsabilidad social por parte del sector privado. Consultamos sobre este tema a un especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Se está dando mucho en nuestro país hoy por hoy esto de buscar la identificación local de los problemas. Hay claramente un plan estratégico territorial planteado desde el Estado Nacional que identifica problemáticas locales, identifica acciones vinculadas a obligaciones que asume directamente el Estado para la promoción o el desarrollo de determinadas actividades que son propias de las localidades de nuestro país, y hay toda una acción de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, de consumidores, de cooperativas, de sindicatos, buscando la forma de insertarse en esa realidad con acciones también propias o concretas. Entonces, las agencias de desarrollo local hoy están trabajando en la identificación y trabajando en acercar también a las empresas a la problemática para que confluyan con acciones desde el Estado en políticas o acciones o proyectos de responsabilidad social. Las agencias de desarrollo local hoy por hoy que se identifican más claramente están vinculadas a lugares donde hay desarrollo de actividad minera, de actividad extractiva que es de alto impacto en las localidades, y para mitigar ese impacto se contrarresta en identificación de acciones que sirvan para promover la mejora en las condiciones de vida del lugar y concretamente a remediar el impacto siempre más allá de lo que se le exige, por ejemplo, a una empresa minera desde la normativa nacional. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En esta edición, Juan Car y su camino solidario. Elijo construir y mirar hacia adelante. Además, el valor de la diversidad en la empresa. ¿Se puede hacer RSE sin dinero? La columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Respuesta a la corrupción. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscribite a nuestra página web www.fonres.com. Una de las experiencias más importantes de intervención urbana en la Argentina en las últimas décadas fue la transformación del puerto de Buenos Aires en lo que hoy es el barrio de Puerto Madero. Sobre la gestación y desarrollo de este proyecto, hablamos con uno de sus impulsores y protagonistas, el arquitecto Alfredo Garay. El centro de la ciudad de Buenos Aires experimentaba una tremenda decadencia. La opinión fue cómo cambiar la tendencia de deterioro del centro y volver a generar una corriente de inversión en el centro. Eso tenía un montón de cosas. Los terrenos del puerto de Buenos Aires estaban no utilizados desde 1915 y seguramente abandonados desde el 30. Por lo tanto, se le ofrecía al centro una oportunidad y, digamos, también te diría, de encarar ciertas acciones sociales sobre el centro, es decir, hacer que el centro recupere carácter residencial. En este caso, digamos, yo creo que hubo mucha innovación. Es decir, en el momento en que toda la política pública privatizaba, el caso de Puerto Madero se largó a construir una empresa pública. Lo que se hizo fue hacer una empresa, una sociedad anónima, de capital público, o sea, totalmente pública, que,
digamos, tomar a cargo la urbanización. Y es lo que hizo la empresa en estos 20 años. O sea, vendió unos primeros lotes, construyó las infraestructuras con ese dinero, con eso pudo vender unos segundos lotes, entonces empezó a hacer los parques, vendió unos últimos lotes y, digamos, una empresa que finalmente hizo todos los compromisos que tenía, vendió todos los terrenos, desarrolló el centro, cumplió una función social, digamos, porque abrió un sistema de parques, abrió la ciudad al río, aportó espacios públicos de mucha calidad, se convirtió, digamos, en uno de los lugares más visitados de la ciudad. ¿Por qué, digamos, es conocida internacionalmente Puerto Madero? Y bueno, porque es una buena experiencia, digamos, de articulación entre Estado Nacional y municipio, porque es una buena articulación, un buen ejemplo de articulación entre sector público y sector privado, porque logra una intervención de una escala que no tenía antecedentes, y en este caso el Estado no invirtió, sino que el propio modelo de gestión fue generando, digamos, sus propios recursos. Entonces, yo creo que la experiencia de Puerto Madero es una experiencia de la que tenemos que sacar muchas enseñanzas, es decir, algunas respecto de sus dimensiones negativas. Por ejemplo, podría haber tenido contenido social mucho más potente. Digamos, con la agenda de hoy, Puerto Madero tendría seguramente otras connotaciones. Digamos, la noción que nos lleve es esta idea de dispositivo institucional, es decir, cómo el conjunto de instituciones, instrumentos y procedimientos que se articulan para hacer viable una operación de este tipo. Cuando vos entrás a desarmar las dimensiones del proyecto, cada paso tuvo como su propia ingeniería de gestión y digamos, estudiándolo, digamos, los resultados son interesantes. Seguimos hablando con la gente de Villa Palito. Sí, el tema de la construcción de vivienda fue un antes y un después de la visita de Néstor Kirchner, cuando Néstor habla de armar cooperativas. Bueno, automáticamente armamos nosotros las primeras 7 cooperativas. Tenemos 22 manzanas y armamos cooperativas de diferentes sectores de la manzana. Con los delegados se armaron cooperativas. También armó la iglesia. A partir de ahí se firmó un convenio con el Estado Nacional y junto con la Municipalidad de La Matanza y la cooperativa, y ahí se empezaron a hacer las viviendas. En 2004 había muchas personas que estaban descreídas de la política y le parecía que era imposible. Lo fundamental que lo que estábamos responsables de esto creíamos. El Estado fue y nos propuso una vivienda, nosotros ya veníamos de asamblea y de organización y propusimos otro prototipo. El Estado aceptó que cambiemos algunos prototipos siempre que nos manejemos con el mismo monto que nos daban y a partir de ahí empezó la transformación. Nosotros trabajamos en conjunto con el vecino, cada vecino elige su vivienda y bueno, y a través de eso se está trabajando en conjunto. Es un trabajo social que se hace acá. Así que le dimos pala, pico y todos los elementos para empezar a construir nuestras propias casas. Y la verdad que fue una experiencia muy linda ver concretado todo esto que se ve ahora. Me parece que es uno de los proyectos más integrador, más participativo, con más inclusión y me parece que es uno de los más completos porque se ataca a la problemática completa, no es solamente la vivienda, ¿no? Es la salud, es la educación, es la participación. Y lo que es importante, estas 923 casas maravillosas, con las más de 150 que estamos haciendo en ejecución y las que vamos a ejecutar otras 150 más, finalmente van a constituir las 1.293 casas que van a dejar totalmente urbanizada a la totalidad de Villa Palito. Cuando además vemos cómo lo hicieron bajo la forma de cooperativas, en forma organizada, unidos y solidarios, es el camino que tenemos que llevar los argentinos para alcanzar los grandes objetivos. Hoy tenemos una generación que está pensando ver cuándo termina la secundaria para entrar a la universidad. Y para nosotros eso es un orgullo, ¿no? Es parte de la transformación que siente Villa Palito, ¿no? Seguimos nuestro diálogo con el secretario de Producción de La Matanza, Jorge de Besa. Nosotros en estos 10 años, desde mayo del 2003 en adelante, la densidad industrial del distrito se recuperó como en pocos lugares y volvimos a ser el distrito con mayor cantidad de establecimientos industriales de la Argentina.
y también con mayor cantidad de emprendimientos productivos. Hoy la economía social en La Matanza es un sector muy, muy importante, porque además también en estos 10 años nosotros hemos generado, creo yo, un insumo clave para el desarrollo económico, que es el conocimiento. La Matanza tiene la universidad con mayor crecimiento de matrícula del conurbano, de 10.000 a 50.000 alumnos, la Universidad de La Matanza. Este año justamente estamos teniendo la graduación de los primeros 1.000 jóvenes de escuelas técnicas recuperadas en estos años, y se han formado en estos 10 años unos 50.000 trabajadores en distintos oficios o profesiones en los centros de formación profesional. El doctor Bernardo Klicksberg viajó recientemente a China como invitado de honor del gobierno y de distintas universidades. Con él hablamos sobre esta experiencia y sobre la actualidad del país asiático. El enigma del mundo es cómo China, cuando Estados Unidos está estancado y cuando Europa se está cayendo y cuando Japón está estancado, o sea, todas las principales economías del mundo están estancadas, China creció a un 8 y pico % anual los últimos 10 años. Ahora mismo, este año va a crecer más de un 8% cuando todo el mundo tiene pronósticos negativos. ¿Cómo lo ha hecho? Es fascinante, pues China es la quinta parte de la población de todo el planeta Tierra. Uno de los secretos de China, muy poco conocido, es que cada vez que los chinos se sientan a negociar con una transnacional, una inversión importante, ellos han hecho muchos esfuerzos para atraer inversiones y es uno de los lugares donde más quieren invertir las grandes transnacionales. China suele ser muy flexible en cuanto a la posibilidad de remitir dividendos al exterior, libertades económicas, pero es inflexible con un punto, que es que la tecnología tiene que quedar en el país. Ponen condiciones que significan que la transnacional, si viene a producir iPods o venga a producir lo que venga a producir, los gerentes tienen que ser chinos, los ejecutivos tienen que ser chinos y los secretos de la tecnología, los técnicos chinos tienen que ser entrenados en los secretos de la tecnología. Con eso han logrado crecer muy rápidamente tecnológicamente, ¿no? Es el ejercicio de la soberanía, ¿no? El segundo inversor en la Argentina, después de Estados Unidos, es China actualmente. Se ha interesado en una serie de áreas. Y la posibilidad de asociaciones estratégicas con esa potencia fenomenal que empieza a tener estas características de inclinarse que ha logrado mucho en reducción de la pobreza y ahora empieza a tener un tinte cada vez más social, para llamarlo de algún modo, puede haber muchas cosas muy interesantes en esa relación. Hace casi una década, la Argentina recuperó la planificación por parte del Estado. Desde entonces, a través del ministerio que conduce el arquitecto Julio De Vido, se han implementado numerosos planes que se traducen en obras e inclusión social. Germán Nivelo se refiere a alguna de estas iniciativas como el programa Más Cerca. Políticas públicas están pensadas en la inclusión social, ya sea directamente a través de la formación de cooperativas de mano de obra o a través del beneficiario. Es decir, tenemos desarrollo también de programas como el Techo Digno. Bueno, ahora tenemos el programa Más Cerca, que lanzó la presidenta, de impacto local, con mucha mano de obra y para dinamizar las economías regionales. Es decir, que hacerla a través de cooperativas, de pymes, por administración municipal también. El tema es que la mano de obra sea local, que no sean grandes obras o estructurales que tengan empresas multinacionales por ahí que vengan a construir, sino se presentó en la microeconomía. Que el cooperativista, la municipalidad compren el corralón local y que eso desborde y dinamice la economía de su pueblo, ¿no? Que se vea reflejado rápidamente. Es un plan muy ambicioso que se está llevando con éxito adelante nuestro ministro. En realidad es interministerial, porque también participa el ministro Mansur a través de su política de salud. En la prevención primaria también, haciendo centros integrales comunitarios, salas de primeros auxilios que piden muchas veces los municipios y las provincias. Es un plan muy ambicioso que ha dado su fruto en el 2009 y que se ha aplicado en su momento por el presidente Kirchner con el plan de obras para todos los argentinos. Bueno, son experiencias y herramientas que uno cuenta, pero más que tener el discurso, hay que tener el recurso.
Y eso es lo que hace nuestra presidenta, justamente afectando recursos y manejando como corresponde y aplicando las políticas públicas, bueno, que venimos desarrollando desde el Ministerio, de la Secretaría y yo en particular desde la Secretaría de Vivienda. Hoy hablamos de urbanización y de desarrollo urbano, haciendo foco en la experiencia de Villa Palito en La Matanza. Pero fundamentalmente vimos cómo la articulación de las políticas del Estado nacional, provincial y municipal permitieron hacer de la urbanización un sinónimo de inclusión y desarrollo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RCE.